Sinfonía Jurídica. Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Un saludo cordial a la audiencia de Sinfonía Jurídica que nos acompaña a través de TV UNAS Virtual, de Radio UNAS Virtual y de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega del programa Sinfonía Jurídica, donde estaremos hablando sobre el enfoque de género en la justicia. Este programa cuenta con la dirección de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Más adelante tendremos las secciones del recomendado del día y del consultorio jurídico, así que les invitamos a acompañarnos durante toda la emisión. En el programa de hoy me estará acompañando en la conducción la profesora Leni Murcia, quien es la líder de la tecnología en gestión jurídica de la información. Bienvenida, profe Leni. Gracias, profesor Javier. Cordial saludo para todos y todas. Siempre encantada de acompañar estos espacios y mucho más en representación de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, con su valiosa y que siempre me genera beneplácito la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Leni, por aceptar esta invitación. Y para empezar, les propongo que entremos en contexto con uno de los conceptos clave que vamos a estar desarrollando en este programa, que es el enfoque de género. Para ello quiero invitar a la doctora Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez, quien es doctora en Gobierno y Administración Pública y quien lidera la cadena formativa política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bienvenida, doctora Claudia, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Sinfonía Jurídica. ¿Qué podemos decir sobre el enfoque de género? Un cordial saludo, Javier. Muchas gracias por la invitación al programa. En cuanto al enfoque de género, tenemos que decir que tiene que ver con identificar y caracterizar también las particularidades contextuales y situaciones también vividas por las personas de acuerdo a su contexto. En ese orden de ideas vamos a encontrar que el enfoque perspectiva de género nos permite abordar, pero también analizar y promover esas transformaciones respecto a esas desigualdades, a las inequidades en los roles que se han establecido en la sociedad, pero también en la posición de los hombres y mujeres en esta, ¿no? En este orden de ideas vamos a encontrar que la incorporación del enfoque finalmente también se promovió desde la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 1995, y ya a partir de allí se defendió la incorporación de una perspectiva de género, de este enfoque de género, como parte fundamental en la construcción de políticas públicas, pero también en la construcción de normativa que permitiera avanzar en los estados en políticas que respondieran a las necesidades de generar programas y estrategias que reivindicaran un poco el reconocimiento de las brechas y las desigualdades que sufren las mujeres, pero también otros colectivos no masculinos. En ese orden de ideas, pues la perspectiva de género nos va a ampliar un poco la comprensión y ese análisis de la realidad para poder evidenciar cómo esos roles que se han estructurado en la sociedad basados en un sistema patriarcal ha desconocido, en este caso, derechos de las mujeres y de otros colectivos que han estado invisibilizados a lo largo de la historia. Muchas gracias, doctora Claudia, por estas claridades. Quisiera reforzar con otra pregunta, y es ¿por qué es importante incorporar el enfoque de género en las diferentes actuaciones de las entidades del Estado, ya sea que estemos hablando de políticas públicas, de jurisprudencia, de las leyes? ¿Cuál es el papel clave que cumple el enfoque de género en este contexto? Yo lo abordaría en tres aspectos. Estos tres aspectos serían: uno, desde el enfoque de las actuaciones del Estado a través de la política y de la normatividad. En esta primera parte encontramos que la aplicación del enfoque de género nos va a permitir observar y entender efectivamente el impacto diferenciado que tienen los programas, los proyectos, las normas jurídicas sobre las personas, con el fin de efectivamente evitar que se reproduzcan esas situaciones de discriminación y exclusión, y que por tanto se puedan brindar una mejor situación de garantía y protección de derechos. El segundo frente que abordaría es el enfoque de género en la representación de los cargos de poder. Y en esto hay un trabajo muy importante. Según el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, allí encontramos un aspecto importante a trabajar, y es en el cargos de representación en cabeza de mujeres. Todavía tenemos un rezago muy importante en la región. Los datos del 2022 nos daba unos resultados de un 35% alrededor de representación de mujeres en representación política del poder, ¿no? Y en el caso
los órganos judiciales, vamos a encontrar que la representación baja, aún más cuando estamos hablando de magistradas en cargos de poder en las cortes, en las máximas cortes de poder judicial, alrededor de un 22%, nos dice también el observatorio. Entonces allí incluir el enfoque de género nos permite también avanzar en condiciones en avanzar en igualdad en estos cargos que permitan también que las mujeres puedan estar en cargos de toma de decisiones que permitan avanzar en políticas estratégicas y que respondan, digamos, a cerrar esas brechas en esta parte de la administración pública y la administración de la justicia. Y una tercera parte lo abordaría con el enfoque de género en atención a la ciudadanía. Hay un importante trabajo a realizar allí y es en la cualificación de la función pública, de la administración pública, pero también de la administración de justicia. Es recurrente encontrar, particularmente en la administración de justicia, cuando en este caso muchas mujeres terminan siendo revictimizadas cuando han sufrido violencia de género. Y en este orden de ideas encontramos que allí hay un importante trabajo por realizar en lo que es la atención a la ciudadanía y la cualificación del personal funcionarial de la administración pública, pero de la administración de justicia. En ese orden de ideas, particularmente cuando hablamos del acceso a la justicia, lo que vamos a ver es que en este caso se resaltan varios investigadores, investigadoras, que el derecho no es neutral y en ese caso la formación de las normas, su aplicación y su ejecución también va a ir de la mano, lógicamente, con algunos sesgos culturales del propio sistema patriarcal que tenemos y por tanto es muy importante deconstruir y construir a través de la formación en este caso a la función pública para que tengan las herramientas de poder atender y darle un mejor servicio y una garantía de derechos fundamentales a la ciudadanía. Agradecemos a la doctora Claudia por estas importantes claridades que introducen muy bien el concepto central de este programa Sinfonía Jurídica. Por supuesto vamos a profundizar en él a través de la entrevista que realizó la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, quien tiene unos invitados muy especiales que les voy a presentar en este momento. Nos acompaña la doctora Ethel Natalie Castellanos, quien es abogada con maestría y doctorado en Derecho. La doctora Castellanos tiene una amplia experiencia en el litigio constitucional, en el análisis legislativo y en la investigación y docencia universitarias. También se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. De igual manera nos acompaña el doctor Alberto Rojas Ríos, quien es abogado con maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, con estudios de doctorado en la Universidad de Valencia, España. Se ha desempeñado como presidente de la Corte Constitucional de Colombia y actualmente dirige la Cátedra UNESCO de la UNAD en Equidad, Desarrollo Territorial y Justicia Socioambiental. Damos paso entonces a la doctora Alba Luz Serrano, quien se encuentra con nuestros invitados especiales. Ya regresamos. Un cordial saludo a nuestra querida audiencia del programa Sinfonía Jurídica, a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy, al doctor Alberto Rojas Ríos, a la doctora Natalie Castellanos. Bienvenidos a este espacio que vamos a abordar un tema muy importante y es sobre los derechos de la mujer. Bienvenidos. Gracias, decana. Me siento por mi parte de verdad muy halagado de estar en este instante con ustedes y dirigiéndome a la comunidad unadista y a los colombianos en torno a temas que son, sin lugar a dudas, lo más importante que se pueda estar refiriendo en el día de hoy. Como es el tema justamente de lo que significa el enfoque de género, no en las decisiones de la Corte Constitucional solamente, sino de todos los jueces en Colombia. Pues bien interesante el tema, doctora Natalie. Muchísimas gracias, doctora Alba Luz, por la invitación. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Y pues me adhiero a las palabras del doctor Alberto Rojas. Definitivamente una institución de tal importancia, de tal alcance, para un tema absolutamente relevante en toda nuestra sociedad. Bueno, querida audiencia, como ustedes han visto, es un tema muy importante que vamos a abordar en el día de hoy. Así que, doctor Alberto, cuéntenos un poco cómo ha venido avanzando en cuanto a la garantía de esos derechos de la mujer. Seguimos pensando en que la mujer tiene un tratamiento diferente, ¿por qué no decirle discriminatorio? Que yo creo que lo hemos superado en parte, pero nos falta aún. El enfoque de género es muy importante, decana,
y quienes me están escuchando. Es muy importante y definitivo para una sociedad en armonía. No sé a qué hora se nos antojó a nosotros pensar que la mujer tiene un tratamiento diferente. Y cuando vemos manifestaciones de violencia contra la mujer, de maltrato contra la mujer, de una pérdida de oportunidades frente a la mujer, que no se nos olvide, en estadísticas es superior la mujer en Colombia, en número. Y en quienes nos estamos educando, se educan más las mujeres que los hombres. ¿Por qué seguimos pensando si debe estar o no en condiciones de igualdad? Bueno, excelente reflexión, doctor Alberto, en cuanto sí que hemos luchado por tener esa garantía de los derechos a la igualdad, y creo que en eso sí que viene avanzando mucho la Corte Constitucional, ¿no? Doctora Natalie, cuéntenos un poco sobre eso. Gracias, doctora. Efectivamente, en la Corte Constitucional, desafortunadamente, es un tema recurrente, el tema de la violación de los derechos de las mujeres. Si bien es cierto, comenzamos a través de la idea de la igualdad y del artículo 13 de la Constitución con el derecho a la igualdad, sin duda alguna se involucran muchos otros derechos, dependiendo de la situación o de las condiciones que presentan las personas en general a través de procesos de tutela, que como sabemos son los procesos, pues es el proceso por excelencia de defensa de los derechos fundamentales. Encontramos la violación del derecho a la igualdad como una base. Como lo decía el doctor Alberto, la discriminación siempre está presente. Sin embargo, se ha dado un esfuerzo dogmático por entender que esa violación del derecho a la igualdad se presenta de la mano de la violación de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, y solo para destacar algunos, porque son bastantes, el derecho a una vida libre de violencias, que se presenta mucho en el aspecto familiar y en todos esos conflictos familiares que se presentan en muchas ocasiones. El derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en un ambiente laboral que nos permita desenvolvernos libremente y con el nivel que nosotras queremos llevar a cabo. Incluso, debido a nuestro contexto de conflicto armado interno y de la superación de la violencia a través de los procesos transicionales, se han presentado casos en los que se ha demandado que no se están protegiendo los derechos de las mujeres que se han reinsertado y que han abandonado las armas, con todo lo que eso implica en términos de construcción de familia, de sociedad, incluso de crianza y de cuidado, que es uno de los trabajos principales que se han adscrito siempre a las mujeres. Pues mira, qué interesante es cómo se ha venido avanzando. Mira que no partimos de cero. Yo creo que la Corte Constitucional ha venido avanzando en temas muy importantes, sobre todo en la garantía de derechos a la mujer. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. El pregrado en Derecho de la UNAD es un programa profesional innovador, incluyente y pionero en la formación jurídica virtual, al ser el primero en Colombia en obtener el registro calificado en esta modalidad educativa. Este programa comprende las necesidades jurídicas del siglo XXI y contribuye a la consolidación del gobierno y la justicia digital como síntomas de las transformaciones más notables del campo del derecho. Por ello, nuestro modelo pedagógico se inscribe en la era de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a entornos educativos. Nuestros estudiantes y egresados están comprometidos con el Estado constitucional y la justicia social, de allí que sean profesionales creativos, éticos y sensibles al pluralismo jurídico y a la diversidad en los territorios. Para conocer más información sobre este programa, puedes ingresar a la página www.unad.edu.co. Acércate a los centros de la UNAD en todo el país. Continuamos en Sinfonía Jurídica después de escuchar esta primera parte de la entrevista realizada por la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, nuestros invitados especiales. Profe Leni, ¿qué opinión le merece esta primera parte de la entrevista? En efecto, es un punto muy importante el que han tocado los invitados, y es que efectivamente la evolución de la Corte Constitucional es constante en materia de equidad de género y de reconocer derechos nuevos dentro del campo de la modernidad para las mujeres. Indiscutiblemente, roles como escoger profesión o oficio en las fuerzas militares, la cotización en la gestación, ampliación de licencias ante los hijos prematuros, incluso la reconstrucción del cuerpo frente a patologías cancerígenas y además y en especial la protección de la mujer ante cualquier forma de violencia, como la económica o la estructural, creo que son cambios muy potentes dentro del territorio constitucional que hace un llamado de atención también a la academia.
Así es, doctora Leni, muchas gracias por este comentario tan interesante y por estas reflexiones que hemos venido construyendo a lo largo de este capítulo sobre los derechos de las mujeres y la importancia de su reconocimiento. Vamos ahora entonces con el caso del consultorio jurídico que nos envía nuestra audiencia. Vamos a escucharlo a continuación. Consultorio jurídico. Buen día, Sinfonía Jurídica. Lo que pasa es que yo me voy a separar de mi pareja por sus maltratos, pero pues él me está amenazando con quitarme al niño porque él gana más que yo y según él yo le voy a desmejorar la calidad de vida al niño. Entonces quisiera saber qué puedo hacer. Este es un caso, profe Leni, que creo representa muy bien la situación de muchas mujeres en Colombia y en América Latina. Y usted, con esos estudios que tiene de abogada, de especialista y de magíster en Derecho Público con estudios de doctorado, ¿qué le podría recomendar a nuestro oyente? En efecto, tomando atenta nota del caso que menciona la oyente, hay una conclusión que salta a la vista y es que es sometida a violencia estructural por parte de su pareja. Y esta violencia hace parte de la violencia psicológica, física y además económica. Una violencia que pueden vivir muchas mujeres socialmente hablando y que incluso logra disfrazarse a través de comentarios como no puedes mejorar la calidad de vida de nuestro hijo o no puedes darle el mismo nivel al que está acostumbrado. Le aconsejo a nuestra oyente 3 pasos. El primero es que pueda buscar a través de entidades como la Comisaría de Familia o la Defensoría de Familia la posibilidad de salvaguardar su integridad y su dignidad y junto con la de su hijo. La segunda es que contamos con la Red Púrpura, una red púrpura que hace parte de toda la gravitación normativa que se ha creado alrededor de la mujer y el acompañamiento institucional para que no tenga que callar, ni una más tendrá que callar en la sociedad colombiana frente a situaciones de violencia. Y la tercera es que ella no está sola. Hay muchos colectivos que la van a acompañar en el proceso de sanación emocional porque en especial las víctimas de violencia económica y víctimas de violencia emocional tienen un trasegar de pérdida de autonomía y de identidad frente a su agresor que normalmente tiende a ser sus parejas. Así que la invitación es a denunciar y a usar todo el aparato institucional, estimado profesor Javier, para que de esta manera pueda hallar la solución a su caso y pueda encontrar la dignidad en su vida y la de su hijo. Muchísimas gracias, profesora Leni, por esta valiosa orientación que le realiza a nuestra oyente. Le recordamos a nuestra audiencia que si tiene casos para llegar al consultorio jurídico, puede escribirnos al correo sinfoniajurídica@unad.edu.co. Continuamos ahora con el segundo bloque de la entrevista realizada por la doctora Alba Luz Serrano Rubiano a nuestros invitados, la doctora Natalie Castellanos y el doctor Alberto Rojas Ríos. Ya regresamos. Continuamos con Sinfonía Jurídica, con los invitados especiales que nos acompañan en el día de hoy, abordando un tema tan importante como son los derechos de la mujer. Doctor Alberto, cuéntenos en cuanto a la administración de justicia, ¿cuáles son esos retos que han venido avanzando, sobre todo la administración de justicia para la garantía de los derechos de la mujer? Qué buena pregunta. Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en lo que podríamos llamar una toma de conciencia de nuestros jueces en el enfoque de género. Entender cómo frente a circunstancias ellos tienen que hacer una valoración de lo que ha sido el contexto, justamente donde nosotros hemos generado discriminación, desconocimiento, una falta de valoración de lo que es finalmente la mujer. Y podríamos hablar de casos concretos que han tenido corrección, obviamente. Nosotros vemos cómo en lo que han significado las providencias judiciales, que muchas veces llegan a la Corte vía tutela en punto de revisión, ya ha habido un reconocimiento por lo menos del ámbito de la libertad de la mujer. Si a mí me tocara colocarle un nombre a este programa tan hermoso que está llevando a cabo, diría que esto está centrado en lo que significa la eterna lucha por la libertad de la mujer. Y voy a decirle un tema de un juzgado cualquiera. En un ambiente de conciliación se logró que una pareja que se divorcia le dijera el esposo a su esposa divorciada: voy a dejar que los hijos, escúchenme esto, que los hijos queden en manos suyas, tendrá la custodia permanente, etc. Pero con un compromiso, que vivan con usted y no se admite ninguna pareja distinta a la presencia de la mamá con los hijos. Andando el tiempo, la esposa se consigue una pareja que resultó ser no ser una pareja heterosexual, sino una pareja de su género.
Y en ese momento entonces vino la lucha porque había que retirarle los hijos a la mamá. La pregunta mía es esta: si esa misma circunstancia lo hubiera vivido el hombre, ¿habría algún interés en ver cómo se le retiraran los hijos? No, se le retiran porque es ella. Y encontramos un juez de familia que le decía a ella: mire, lo que usted ha hecho es muy grave, y es tan grave que creo que usted debe entregar sus hijos. Ella, atemorizada, entrega a sus hijos, luego reflexiona, formula una tutela que llega a la Corte Constitucional, y en la Corte se dice: no queremos jueces que discriminen. Y entonces se hizo allí, como quien dice, una presentación de lo que debería ser el enfoque de la justicia, de género en la justicia, cuando hubiera casos como este. En esa oportunidad se le devuelve los hijos a la esposa, se llama la atención de que yo no tengo como limitar la libertad de la mujer. No estoy hablando del hombre, de la mujer, en este punto concreto. Y tercero, que los jueces debemos ir aclimatándonos a esta situación. Muchos de esos casos hay. Yo quisiera trasladarme del enfoque de género en los jueces, de enfoque de género en el legislador, y rápidamente menciono esto. Norma en ley que dice los trabajos de minería están prohibidos para la mujer. Eso es para los hombres. Esta norma llegó a la Corte en análisis de constitucionalidad, y yo reflexionaba sobre el punto: ¿quién es quién para decirle a la mujer dónde y cómo debe trabajar? Ahí hay una composición de legislador con control de los jueces, y el juez diciendo que sea ella la que tome la determinación de cuándo trabaja, cómo trabaja y en qué trabaja. Ella no el hombre, ni el legislador, ni la sociedad diciéndole: prohíbo que usted trabaje en esto o en aquello. Yo creo que podría uno decir que ahí hay unos avances que tienen que afianzarse más, que creo que van por un buen camino, y que el sueño es la plena libertad de la mujer. Excelente reflexión. Doctor Alberto, creo que usted, desde su experiencia y muchísimos casos que tuvo que haberle llegado como presidente de la Corte Constitucional, como si de verdad hemos venido avanzando en esos temas tan importantes, sobre todo en las garantías de los derechos de la mujer. Ha sido importante, y pues como todo requiere un proceso de maduración, pues creo que hemos empezado ya a revisar precisamente esos casos. Doctora Natalie, cuéntenos un poco sobre esto, cuáles serían desde su perspectiva esos retos que viene implementando la Administración de Justicia. Gracias, doctora Albaluz. Retomaría un poco algo de lo que dijo el doctor Alberto Rojas, porque en principio el tema de los enfoques diferenciados, y entre ellos el enfoque de género, es que tiene una lucha central, que es la lucha idiosincrática o la lucha cultural. Cuando hay patrones que están arraigados en una sociedad, son patrones que llevan generaciones reproduciéndose. Por lo tanto, es muy difícil que en un momento determinado y corto esos patrones se transformen. En ese sentido, el reto más grande que existe en el Poder Judicial, y yo diría en toda la sociedad, es empezar a reeducarnos, porque todos debemos reeducarnos en una perspectiva igualitaria. Una perspectiva igualitaria que también reconozca las diferencias. En ese sentido, la inclusión del enfoque de género en la formación judicial es uno de los elementos que yo pensaría que es más importantes en este punto. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha incluido el enfoque de género en la capacitación judicial más o menos desde 2018, con ocasión de una decisión de la Corte Constitucional que ordenaba que eso se hiciera así. Y en este momento, si uno revisa el plan de formación hasta 2024, sigue estando ese acápite. Eso significa que se trata de un proceso que va a tardar años, probablemente generaciones, pero que no es algo a lo que vamos a renunciar. Por el contrario, debemos tratar siempre de promoverlo y de educar no solo a los jueces, sino a las personas. ¿Por qué esta mujer del caso que mencionaba el doctor Alberto, después de haber sido presionada de cierta manera por un juez que tenía una perspectiva específica, decidió nuevamente acudir a la Administración de Justicia para recuperar a sus hijos? Porque ella misma, de alguna manera, descubrió que tenía ese derecho. Y qué bonito haberse encontrado con otros jueces y juezas que sí le dieron la razón. Que esa intuición, ese instinto que ella tenía de que algo estaba mal allí, en realidad estaba mal, era ilegal, era violatorio de sus derechos fundamentales. El compromiso entonces de la rama judicial es empezar a responder a esos pedidos de la sociedad. Y cuando no sean pedidos de la sociedad a través de acciones de tutela, que son los individuos o algunos grupos los que acuden, el mismo juez constitucional, como lo decía el doctor Alberto, puede tomar posición cuando ejerce estudios de demandas de inconstitucionalidad. Porque el legislador también se equivoca, el legislador también es parte de nuestra sociedad, también alimenta
y retroalimenta esos prejuicios, esos estereotipos, esos estándares discriminatorios. Entonces tenemos que dar algo así como una lucha a todos los niveles. Excelentes reflexiones que acaban de darnos aquí estos expertos, sobre todo en el tema de la garantía de los derechos de la mujer. Bueno, ya se nos agota el tiempo. Para concluir, doctor Alberto Rojas, sus conclusiones, 1 minuto, y por supuesto la doctora Natalie. Decana, déjeme hacer 2 conclusiones que quiero exponerlas como desafíos. El primero es la defensa de lo que hasta ahora se ha logrado en relación con la presencia de la mujer en la ejecución de los grandes programas nacionales en nivel nacional, departamental, municipal. Hemos llegado al 50%. ¿Cómo me gustaría el día en que podamos superar ese 50% en favor de la mujer? Recuerdo que en algún momento las cortes estaban integradas solamente por hombres y yo pienso que ¿por qué no puede haber una corte totalmente integrada por mujeres? Esto no tiene nada de malo. Pues bien, logramos pasar del 30% del año 2000, al cabo de 22 años hemos llegado al 50% como acción afirmativa de reconocimiento de la presencia de la mujer. Primer desafío, los jueces nos ayudarán a defender que esto se vuelva realidad, con el enfoque de género que estamos nosotros comentando en el día de hoy. Segundo, otro desafío que quisiera que no lo olvidáramos, la lucha porque siempre tengamos presente la posibilidad de que respecto de la interrupción voluntaria del embarazo haya plena libertad de la mujer, y eso significa despenalizar totalmente el aborto en Colombia. Si uno revisa el Código Penal, es lamentable que encuentra que el único delito exclusivamente construido para la mujer es el delito de interrupción voluntaria del embarazo. Al hombre no lo comprometemos aquí como debiéramos comprometerlo. Cuando salió la sentencia, la estadística nos decía que había 346 mujeres condenadas por interrupción voluntaria del embarazo y ni un solo hombre. Eso nos dice todo. ¿Será que la concepción finalmente y la gestación de un ser humano es única y exclusivamente de la mujer? Gracias, decana, hemos estado felices en el día de hoy. Profesora, su compañía ha sido extraordinaria. Gracias, doctor Alberto, por sus recomendaciones y conclusiones. Creo que son temas que debemos seguir abordando y seguir fortaleciendo. Doctora Natalie. Gracias, doctor Albaluz. Yo agregaría a lo que pues brillantemente expuso el doctor Alberto, la necesidad de tener un enfoque interseccional cuando trabajamos en los temas de la discriminación a la mujer y la violación a sus derechos. ¿Qué significa eso? Que desafortunadamente la mujer también hemos sido sujetos de distintas vulnerabilidades. Entonces el enfoque interseccional lo que pretende es mostrar que nuestra vulnerabilidad no solo viene porque seamos mujeres, ni solamente es biológica. Hay vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades educativas, hay vulnerabilidades raciales, hay vulnerabilidades por discapacidad que concurren todas en las mujeres, porque sin duda alguna, y como las cifras lo demuestran, somos más mujeres en Colombia, pero también somos más pobres. Somos más mujeres pobres y somos más pobres que los hombres. Entonces, el enfoque interseccional es indispensable y tenemos que verlo no como una debilidad, sino como la necesidad de ver la realidad para poder impartir equidad, porque de eso se trata la justicia. Así es, doctora Natalie. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al cierre de este espacio. Seguiremos abonando sobre estos temas tan importantes que es el día a día y que nos compete a todos. Agradecerles a nuestros invitados por esos grandes y valiosos aportes que nos han dado en este espacio, a nuestra querida audiencia por acompañarnos en este espacio. Hasta pronto. Volvemos en Sinfonía Jurídica después de escuchar la última parte de la entrevista realizada por la doctora Albaluz Serrano Rubiano. Doctora Leni, ¿qué comentarios, qué destacaría de esta última parte de la entrevista? Bueno, resulta profundamente interesante los comentarios que realiza el doctor Rojas y la doctora Castellanos alrededor de la administración de justicia y la importancia de incorporar diferentes mecanismos, instrumentos y protección para que las mujeres puedan acceder a este derecho fundamental en Colombia y en el mundo entero. Ahora bien, quiero referirme un poco también a una reflexión desde el feminismo y un feminismo que parte desde Spivak y también desde Rita Segato, hacer contrapedagogía a las crueldades, sobre todo en el contexto del conflicto armado
colombiano, para que el acceso a la justicia realmente se haga en condiciones de dignidad y de igualdad. Pero adicionalmente reconocer a aquellos sujetos subordinados, la mujer en especial, con sus interseccionalidades, indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres y tantas mujeres que alrededor de los siglos han tenido un discurso subordinado a tendencias hegemónicas y patriarcales. Creo que la invitación que nos hace la entrevista de la doctora Albaluz Serrano es indiscutible: mejorar el acceso a la justicia de las mujeres a través de cambios estructurales, culturales y de justicia. Profesor Javier, ha sido profundamente interesante escucharlos a los tres. Muchísimas gracias, profesora Leni. Qué interesantes reflexiones, qué interesantes comentarios para dar por terminado esta edición de Sinfonía Jurídica, que trató este tema tan importante que tiene que ver con el género en la justicia. Y sé que es un tema de gran interés para usted, profesora Leni, así que fue todo un placer y un orgullo contar con usted en este programa de Sinfonía Jurídica. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por permitirle al programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información hacerse parte de estos espacios que enriquecen a la academia y que enriquecen a la sociedad. Y finalmente, y como lo mencionó Rita Segato en algún momento, la lucha de las mujeres es la lucha de toda la humanidad, así que la invitación es para que hagamos parte también de la lucha y del reconocimiento de los derechos femeninos. Muchas gracias, profesor Javier, y a todo el público que nos escuchó el día de hoy. Gracias, profesora Leni. Bueno, y esperamos que para la audiencia también haya sido un programa de alto interés, así que les invitamos a seguirnos acompañando en los futuros capítulos de Sinfonía Jurídica. Los dejamos, por supuesto, con el recomendado del día en la voz de la profe Stephanie Betancourt Méndez. Hasta pronto. El recomendado del día. El recomendado del día es la Cátedra Itinerante de Género, Política y Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Este es un espacio seguro para tratar los temas relacionados con los asuntos de género y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. Los invitamos a conectarse a través del canal de YouTube TV UNAD Virtual los últimos jueves de cada mes para participar activamente en este espacio.